Hola niños, nuevamente buenos días. Y bueno, vamos a trabajar el día de hoy en la clase, en este video clase con los poemas. Y fíjate, nos acercamos ya al final del proyecto, pero antes vamos a identificar otros recursos literarios que utilizan pues la poesía. En este caso nos vamos a apoyar del poema titulado Para Entonces, del autor Manuel Gutiérrez Nájera, ubicado en la página 167 de tu libro. Y bueno, ¿para qué vamos a utilizar este poema? Para reconocer precisamente un elemento muy, insisto, utilizado, que es la rima. Así es, la rima, que es precisamente ese sonido que nosotros podemos identificar al final de cada verso. Ese sonido que hace pues o igual o similar la terminación. Por ejemplo, aquí en esta primera estrofa, que está compuesta por 4 versos, son términos que nosotros hemos ido aprendiendo en estos, o recordando, ¿verdad?, en estos últimos videos clase. Y bueno, el primer verso dice: quiero morir cuando decline el día, en alta mar y con la cara al cielo, donde parezca un sueño la agonía y el alma un ave que remonta el vuelo. Si pusiste un oído atento, te diste cuenta, reconociste cuáles son las palabras que hacen un sonido similar al final de cada verso. Por ejemplo, en el primer verso, quiero morir cuando decline el día, la terminación día rima con cielo, agonía o vuelo. Es fácil, ¿no? Con agonía. Entonces, en este caso, el primer verso rima con el tercer verso. En alta mar y con la cara al cielo, y el alma, un ave que remonta al vuelo. Fíjate cómo el autor también provoca una rima, un sonido que rima en el segundo y cuarto verso. Eso es la rima, un recurso muy utilizado. Y la verdad que hace una escucha muy agradable cuando precisamente alguien declama un poema, o incluso cuando nosotros mismos lo leemos en nuestra mente o en voz alta, podemos reconocer ese sonido y eso pues hace más agradable, ¿verdad?, la lectura del poema. Eso es lo primero que vas a identificar el día de hoy, la rima como un recurso literario. Así que para este trabajo te voy a pedir que hagas prácticamente lo que hicimos aquí, es decir, que subrayes o usando el lápiz subrayes, o también puedes utilizar tu marcatexto y remarcar pues las palabras que vienen al final de cada verso, solamente las que riman, ¿ok? En este caso, en esta estrofa encontramos que rima día con agonía y cielo con vuelo, pero quizá te encuentres que en algunos casos pues no va a ser el mismo patrón. Tienes que identificar cuál es la palabra que rima en cada verso con la palabra que rima en otro verso de la misma estrofa. Por cierto, es una regla, tiene que estar en la misma estrofa para que se haga el juego de sonido. Esa es la primera parte del trabajo, ¿ok? En el poema Para Entonces. Bueno, la segunda parte está más interesante porque tendrás primero pues que leer todo el poema, ¿no? Que ya lo leíste para hacer seguramente la primera parte del trabajo. Bueno, después te vas a encontrar con que nuestro libro de texto nos pide en la página 166, nos presenta estas preguntas, ¿ok? Son 4 preguntas, las vas a anotar en tu cuaderno y vas a responder. Lo primero es, o la primera pregunta dice, ¿qué te dice el poema? ¿Okay? ¿Qué te dice el poema a ti? Es decir, ¿de qué trata el poema? ¿Qué te comunica el autor con su poema? ¿Ok? La segunda, ¿describe algún sentimiento? Es decir, el poema habla de algún sentimiento, de alguna emoción que podemos experimentar los seres humanos. Vas a pensarlo y responder muy bien. Ahora sí que se trata de interpretar la intención del poeta al escribir. 3. ¿Se refiere el poema titulado Para Entonces, se refiere a algún objeto o a alguna situación de forma indirecta? Es decir, algo que le pueda pasar a una persona, sería una situación, o algún objeto que conozcamos. ¿Se refiere el poema a eso, a un objeto, a una situación? Vas a responder sí o no, y en este caso pues a cuál situación o a cuál objeto. No solamente poner sí o no, ¿ok? Aclaración, para no regresarte tu trabajo y bajarte puntos, por favor, aplícate ahí. Y por último, la 4. ¿Existen frases cuyo significado no haya quedado claro? Bueno, aquí si tu respuesta es sí, porque seguramente habrá más de una, no importa, nada más con una frase que tú encuentres cuyo significado pues no está del todo claro por el lenguaje que utiliza el autor en su poema, vas a responder aquí entonces sí y vas a anotar un ejemplo de esas frases. Ok, voy a borrar aquí para ponerte
un ejemplo y nada más no me vas a copiar. Ok, vámonos al poema. Ups. Muy bien, aquí está. Le voy a agarrar la tercera estrofa. Morir cuando la luz triste retira sus áureas redes de la onda verde, y ser como ese sol que lento expira, algo muy luminoso que se pierde. Por ejemplo, en esa estrofa, yo en lo personal pudiera no quedarme tan clara la frase sus áureas redes de la onda verde. Entonces, esa frase para mí no es muy clara. Bueno, pues esa frase yo la podría anotar en mi última pregunta, que la podría anotar entre comillas, que es sus áureas redes de la onda verde. Y esa sería mi frase que no comprendí del todo. Así que ese sería prácticamente todo el trabajo para el día de hoy en español. No te olvides de la primera parte, remarcar o identificar las rimas al final de cada verso. Y la segunda, bueno, contestar las preguntas en tu cuaderno. Cualquier duda por WhatsApp. Hasta pronto.